como vieron, hoy tenemos un invitado estelar, Mario Alonso Puig, quien fue médico, cirujano durante 26 años, de origen español, con muchas titulaciones importantes y un ejercicio profesional importante, y dejó todo eso para dedicarse a algo completamente distinto, con lo que ha tenido un gran éxito a nivel mundial. Hoy lo vamos a tener en esta noche, María Cela. Pero antes, señores, yo creo que necesitábamos hacer esto. De hecho, lo íbamos a hacer después de Semana Santa, pero debido a la avalancha, chicos, de comentarios, de gente en programas de radio, sin ningún tipo de conocimiento de la causa, de las acusaciones, dando opiniones y generando percepciones en la gente, de incluso reportajes de canales de noticias, totalmente fuera de lo que ha sido la sentencia que se dio en el día de ayer ante el caso del asalto agravado e intento de homicidio contra el chofer que se detuvo frente a nuestro asalto en el caso de nosotras, y un asalto una hora después a la familia del querido productor de televisión Tuto Guerrero, que ustedes conocen, pero que su más reciente crédito ha sido este maravilloso programa que este canal ha tenido en varias ocasiones, Dominicanas Got Talent. Y hoy está Tuto Guerrero con nosotros. Bienvenido, Tuto. Raúl, ¿cómo estás? ¿Tiempo? Sí, demasiado. Siéntese ahí, caballero. Hola, Qué gusto tenerte después de tanto tiempo. Bueno, sí, tanto tiempo de ayer, un día largo, el de ayer. Ya somos familia, Sí, Tuto, sí. Sheila, Hemos unido muchísimo más. Rebeca y yo. Una aventura. Y nuestra don Guillermo. Don Guillermo. Guillermo, el héroe al que recibió el balazo. Hay gente hablando y ni mencionan a don Guillermo. O sea, no hubo un balazo a la cabina del pobre don Guillermo. Esto fue un atraquito para mucha gente. Y no, sí, un simple atraquito, como ya como el de todos los días y de todo el mundo, sí. Exacto. En nuestro caso, aunque tiró un tiro al aire, arriba, me lo tiró enfrente, me apuntó, no hubo realmente un intento de homicidio, porque a mí no me trató de matar, ni a mi hija tampoco, aunque nos apuntó. Pero a don Guillermo que se paró, sí, señores, es que hay que entender de qué va la ley y de qué van los tribunales antes de emitir una opinión. Pero sí hay puntos interesantes en lo que comenta el público en sentido general, porque han visto que este proceso ha concluido felizmente, es decir, con una condena, y hay muchos otros en que eso no ocurre. Entonces, vamos a hablar de este proceso, pero vamos a invitar a la persona que realmente nos guió a lo largo de todo esto, que nos ayudó, que nos apoyó, que nos enseñó mucho sobre los tribunales, porque tomamos esa decisión, Tuto. Sí. Y es importante mencionar que todos teníamos un miedo terrible porque no conocíamos el camino. Y mi esposa me decía que no quería arrancarlo. Pero es Laura quien nos convence a nosotros de seguir todo el proceso y de agotarlo como ciudadano, como deber ciudadano que teníamos. Mucha gente dice que la sentencia ha sido extraordinaria, que ha sido excesiva, dicen otros, que cómo es posible por un asalto, que pasa todos los días, les den 20 años, etcétera. Por eso queremos tener con nosotros a Laura Costa, nuestra abogada, que está por Zoom, porque tiene 2 casos muy fuertes. Hey, ¿qué tal? Super Laura, ¿cómo estás? No estamos escuchando a Laura. Mientras le ponen el sonido, que debe ser... Ya, era yo que tenía el micrófono apagado. A Laura no se le puede apagar un micrófono en esta vida. Bueno, señores, Laura, vamos a empezar antes de que tú hables de por qué fue la sentencia, porque hubo una ponderación de ese tribunal colegiado, son 3 jueces, fue a unanimidad, ni siquiera hubo discusión entre ellos, y fue una ponderación. Sería bueno que habláramos de un poco la investigación para dar con la persona, que fue crucial en que se pudiera resolver. Mucha gente ha dicho que fue porque era Tuto Guerrero, María Cela Álvarez, que se encontró rápidamente, porque si hubiera sido así, no pasaba. Gente dice que fue una semana después, que fue al otro día. Tuto, ¿tú qué? A eso me sorprendió mucho oír eso. De gente responsable. De gente que decía que no, una semana después lo encuentran, o sea, ni siquiera hablan investigando cómo pasó todo. El atraco sucede, el tuyo, a las 12:20,
Y ahí mismo pasa lo del intento de la tentativa de homicidio cuando le disparan a don Guillermo. Y una hora más tarde, justo una hora más tarde, desde, ¿cómo se llama el sector? Tú estabas, bueno, Serrayés. De Serrayés a Arroyo Hondo se mueve y comete el mismo hecho. O sea, un atraco, el mismo modus operandi, dos mujeres, mi hija menor y mi esposa, y me encontró ahí. Entonces, eso pasó y cuando sucede, lo que yo atino es, entreguen todo, le dan todos los celulares, y en mi cabeza estaba el Find My iPhone. Yo decía, yo voy a tener la localización del celular y por lo menos puedo recuperar los documentos, que entre esos documentos estaba la cédula de mi mamá, que había fallecido, que para mí era sumamente importante. Entonces, voy a la policía, llevo la localización y ahí comienzo, nunca en mi vida yo me había visto en eso, y comienzo a llenar unos papeles en medio del nerviosismo y todo eso, y yo veo un accionar de todo el mundo llegando, haciéndome preguntas, y cuando yo le enseño mi video de cámara de seguridad, me dicen, no, pero ese video ya lo tenemos. Y digo, ¿cómo que ustedes tienen este video? No, este video lo acabo de traer yo. Y dice, no, ese tipo que está cojeando con ese motor azul, ya yo lo recibí. Y dice, no, es que no lo puede. Y me enseñan un video y yo digo, ¿pero quién es esta persona? Yo conozco a esta persona. Y me dicen, no, es que esa es otra persona, eso en otro sitio, y se llama María Cela Álvarez. Yo ahí mismo llamé a María Cela, que no sé cómo tú me cogiste el teléfono en ese momento. Y yo, María Cela, ¿a ti te acaban de atracar? Y dije, sí, tú sí. Y ahí nos pusimos de acuerdo y arrancó esa aventura. Pero tú localizaste con dónde estaba el individuo, que era en Cristo Rey. Él estaba en Cristo Rey y se fue moviendo y fue a la calle de Respaldo 40, donde reside. Es donde él vive. Donde vivía. Reside. Entonces, inmediatamente la policía se movilizó y ya nos informaron que tenían varios sospechosos al otro día. Y por ahí arrancó. Ya Laura sigue esa parte. Laura, sí. Si nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada, es decir, hubiéramos puesto la querella y lo hubiéramos dejado ahí, ¿qué hubiera pasado con este caso? Para empezar. Bueno, evidentemente, cuando las víctimas no persiguen el proceso, se ve un proceso en ausencia de una víctima que pueda testificar. Ustedes saben perfectamente que su testimonio, el testimonio de todos ustedes con la identificación del imputado fue crucial en este proceso. Un testimonio coherente. La ausencia de la víctima provoca que nos veamos en ausencia de ese testimonio. Y el Ministerio Público, aunque hubiese hecho su trabajo, en ausencia de esos testimonios, hubiera tenido un proceso cojo y eso hubiese probablemente impedido que el imputado fuera condenado. Y eso es lo que pasa en muchísimos procesos, que en ausencia de la víctima, el juez se ve únicamente frente a un proceso instrumentado por el Ministerio Público que está cojo, porque la víctima que tuvo contacto directo con el imputado es la que lo puede identificar. Y eso fue clave. Había pruebas. ¿Cuáles fueron las evidencias que determinaron que esta persona, para los jueces, era la culpable? Porque, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, que fueron los abogados, las abogadas. La Defensoría Pública. La Defensoría Pública. Más o menos. Defensor del Pueblo es otro. Es verdad, sí, la Defensoría Pública. Es verdad, cuestión de semántica. La Defensoría Pública, que fueron las abogadas que tuvo Pototo, ¿no? Ariel Santos Ramírez o Ramón Orlando Santos Ramírez. Ellas dos decían que nosotros no habíamos podido identificar y que esa no era la persona que había cometido. Claro, imagínense que ustedes no hubieran estado ahí, hubieran comido con su dama. Entonces, evidentemente, la presencia de la víctima todo el tiempo, cayéndole atrás a su proceso, ayuda a que el proceso se conozca y que llegue a buen término. En este caso particular, una de las críticas que a mí me ha parecido inaudito, que critiquen, que se condene a una persona que cometió un delito de esa naturaleza y que tengamos que estar dando explicaciones, yo verdaderamente no lo entiendo.
porque lo que vivo viendo es la gente quejándose de que hay muchísimo atraco y que no se agarra a la gente y que no se le condena. Entonces el día que se condena también vamos a criticar, pero bueno, estamos aquí para aclarar, no para desahogarnos. Entonces, en este caso particular, a veces es imposible dar con el imputado. No es tan, yo veo que dicen que se encontró muy fácil al imputado, tal y como dijo Tuto. Se encontró fácil porque Tuto tuvo contacto constante con el imputado porque el imputado estaba tratando de negociar para entregarle la cédula de su mamá. Entonces eso hizo que el celular se mantuviera encendido y Tuto pudiera localizarlo e ir a la policía, y en el lugar a donde Tuto lo identificó que estaba, ahí lo encontraron. O sea que no, a veces a mí me atracaron una vez y lamentablemente el atracador no encendió el celular y yo no lo pude encontrar. Y nunca lo he podido encontrar ni he podido encontrar una sanción. Y no por eso digo que este proceso sea diferente, sino que en este caso particular tuvimos la suerte de que el imputado trató de negociar con Tuto y así lo pudieron encontrar. Luego, hay otras cosas que no tienen que ver con la suerte, que son el empeño que pusieron ustedes como víctimas para que el proceso no se cayera. No dejaron de asistir a una sola audiencia, eso hay que decirlo. Aunque las audiencias se aplazaran, aunque Tuto en ese momento estaba fajado trabajando en el programa que estaba haciendo, que no tenía tiempo ni para respirar, Tuto llegaba casi sin dormir a las audiencias. María Cela, tú tenías muchísimo trabajo haciendo y grabando 2 programas al día y no dejaste de ir a una audiencia. Tu hija tuvo un problema de salud y en esas condiciones estuvo parada horas en el Palacio de Justicia esperando sus audiencias aunque se aplazaran. Sí, porque no hay silla ya para uno sentarse. Eso era parado y sentado en el piso. O sea... Esa es otra, porque por el COVID no nos dejaban entrar a todos a la sala de audiencia a sentarnos. Y nosotros teníamos que esperar afuera. Entonces no ha habido absolutamente ningún privilegio ni ninguna condición distinta a la que pudo tener otra persona en este proceso. Tuvimos la suerte de que el imputado fue encontrado rápidamente porque la víctima, Tuto, le entregó a la policía la forma en la que podían encontrar a ese individuo. Y el mismo imputado... El mismo imputado llevó a la policía al solar donde había arrojado las carteras con todo el contenido, claro, y las mochilas de lo que había robado. Al imputado, cuando lo agarraron en el lugar a donde tú indicó, tenía en su bolsillo los celulares, porque él tenía uno de los celulares encendido con el que se estaba comunicando con Tuto. Y la motocicleta. Y lo agarraron en flagrante delito, con los celulares robados en la mano. Y la motocicleta y el arma. Encontraron la motocicleta, el arma, el casco y la mochila, la llevó una amiga del imputado a la policía. Se hizo don Guillermo dio su camión para que se hiciera la experticia que había que hacer de la bala que estaba incrustada en el vehículo y se asoció la bala a esa arma. Ustedes proveyeron los videos de las cámaras de seguridad. De modo que no había manera posible de que ese señor saliera impune de eso porque teníamos todas las pruebas. Porque se conjugaron una serie de circunstancias que facilitaron la prueba, que no tienen nada que ver con que haya o no X privilegio. Las cámaras eran unas buenas cámaras de seguridad. Se veía todo perfectamente. Laura, acabamos de ver algo que es crucial y que fue lo que determinó los años de condena. Y me gustaría que lo volvieran a pasar, porque mucha gente está diciendo que la condena ha sido excesiva. Yo incluso vi un programa de un reportaje de una cadena de televisión donde mandaron al reportero que ya tenía en su cabeza que la condena había sido excesiva y fue a entrevistar al papá de este joven, al cual nunca vimos a propósito de ninguna de las audiencias. Para mí fue una gran sorpresa. Un señor que se ve un señor humilde, serio, que decía que por favor, que su hijo no había matado a nadie, no había herido a nadie, que esa una condena excesiva, que él no estaba de acuerdo con su forma de delinquir y que estaba de acuerdo con que lo condenaran, pero que esa era una condena excesiva y que por favor a mí, a María Cela, que tuviera
tuviera piedad para que su hijo no pasara 20 años en la cárcel. O sea, como si yo fuera justicia y no hubiese, porque no murió nadie. Entonces, si no llega a matar, vamos a verlo otra vez, cuando le dispara al camión que se detuvo con don Guillermo, un humilde chofer de una empresa privada al que casi lo obligamos porque él no sabía de nada de esto. Le hubiera pasado a él solo y eso se hubiera quedado así. Pero le dijimos, don Guillermo tiene que ir a la justicia, tiene que venir con nosotros, tiene que dar su testimonio ahí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y por qué ese momento es vital para el resultado del día de ayer, Laura? Porque hasta ese momento él había cometido exclusivamente robo agravado. El robo se agrava cuando la persona tiene un arma de fuego. Y hasta ese momento él les había apuntado con el arma, pero no les había tirado al aire, por lo tanto no había intención de matar hasta ese momento. Pero desde el momento en que don Guillermo se detiene y él voltea la cara y dispara a la cabina del vehículo donde se encontraba don Guillermo conduciendo, a sabiendas de que había una persona dentro que se estaba deteniendo para asistirles a ustedes, está cometiendo un acto de preparación para el homicidio. Es decir, ese muchacho tiró, se montó en su motor y se fue. Él pudo haber matado a don Guillermo. De hecho, no lo mató porque la bala quedó incrustada en la puerta del vehículo y no lo atravesó y no pudo matar a don Guillermo. Pero ahí pudo haber un homicidio claramente. Por lo tanto, los elementos que constituyen la tentativa de homicidio están reunidos en ese caso. Hubo un inicio de realización del hecho, que fue disparar a una persona, y ese disparo se produjo y no se logró el cometido, que era el homicidio del señor, porque un elemento externo lo impidió. Aunque ese homicidio hubiese sido sin premeditación, o sea, no hubiera sido un asesinato. Porque que si hubiera sido con premeditación, la pena hubieran sido 30 años. Eso es que eso fue un homicidio. Es que el homicidio es una cosa y el asesinato es otra. En este caso hubo intento de homicidio y la tentativa, señala el Código Penal, se castiga como el crimen mismo. Laura, esa es una de las cosas que la gente no ha entendido, porque cuando se consuma un asesinato, aquí generalmente no le cantan la pena máxima, que son 30 años a las personas. Eso es de los comentarios que dicen. ¿Cuál fue la clave en este caso que hizo que se cumpliera? La abogada. La prueba. Y la abogada. No, hombre, la prueba. Yo hubiera estado en un proceso idéntico, sin todas esas pruebas contundentes, y no se hubiera logrado esa pena. La prueba. Teníamos un video donde se vio la tentativa de homicidio claramente. Esa persona fue identificada, se encontró con los celulares en los bolsillos, se encontró el arma, se hizo la prueba de balística que demostró que esa arma fue la que fue disparada a ese camión. La bala estaba incrustada en la puerta, es decir, se demostró que se intentó matar y que no se logró por un elemento externo. La prueba. Los casos no se pueden comparar, porque los casos no son iguales, ninguno. En un caso hay prueba, en otro no hay, en otro no se puede conseguir. A veces ni siquiera es culpa ni del Ministerio Público ni de la policía, es que no se puede a veces conseguir la prueba. Pero también lo más irónico de todo es que aquí la gente no está discutiendo sobre pruebas o no, sino lo están pobreteando de, ay, pobrecito, le metieron 20 años, o ay, le dieron 20 años porque es María Cela. Hay que entender, y una pregunta que le dejo a la gente, a todos aquellos que están diciendo, ay, pobrecito. Oigan, si un señor trata de violar a una mujer y no lo logra, es menos inocente que aquel que sí lo logra. Es tentativa, la intención es la misma y eso es lo que se castiga. Y ojo, un buen ciudadano no es aquel que se queja y dice yo quiero justicia. El buen ciudadano es el que va, denuncia y sigue la pela, como dicen, para que esa persona que los asaltó y trató de matar a otro ser humano no vaya después. El hubiera no existe, pero pensemos en las vidas que salvaron estos dos ciudadanos, independientemente de quién sean, las vidas que salvaron de ese señor
que hoy está tras las rejas, que de no haber hecho ellos lo que hicieron, posiblemente estaría en la calle haciendo más cosas. Que no hubo un arrepentimiento, Raúl, porque mira cómo él sale después de 1 hora de haber disparado, que no fue como un accidente, y comete el mismo hecho. Tal cual. Y 1 año y medio, 1 año y 6 meses después, para que no haya ninguna duda de que aquí hubo privilegio, 1 año y 6 meses después de nosotros ir, esperar, que bueno, no lo trasladaron, no vino hoy, del 15 de Asua, todo ese trajín, vivir, verlo de ahí a ahí, que es un hecho traumático. Tú ver a alguien que apunta a tu hija y a tu esposa a la cabeza. Cada vez que María Cela estaba ahí, María Cela lloraba. O sea, porque es impresionante. Es impresionante que tú estás viendo una persona que te pudo haber quitado la vida. Que entonces, tenía esa intención. Ahora que Tuto dice eso, en República Dominicana no hay cúmulo de penas como en otros países. ¿Influyó que él hubiese hecho un atraco en un lugar a mano armada, luego hubiera hecho otro atraco, demostrables los dos en el mismo día, aparte de la tentativa de homicidio, para que entonces fuera la pena máxima por tentativa de homicidio? Por supuesto. El hecho de que hubiese cometido 2 robos agravados el mismo día, consecutivos, y que al mismo tiempo cometiera un tercer hecho, que fuera el intento de homicidio. De hecho, antes de leer el dispositivo de la sentencia, la magistrada que le tocó leer la sentencia y motivarla, dijo que había que establecer que habían 3 hechos que ellos habían señalado. Señaló los 3 hechos: el atraco a María Cela y a Rebeca, el atraco a Tuto, a Sheila y a su hija, y el intento de homicidio. Ella dijo, fueron 3 hechos. Esos hechos conllevan penas cada uno, pero en República Dominicana no existe el cúmulo de penas. Ella lo explicó para que ustedes como víctimas lo entendieran. Y como no hay un cúmulo de pena, nosotros tomamos en consideración eso para dar la pena máxima en el caso del intento de homicidio. Porque si hubiese existido cúmulo de pena, él le hubiese tocado 3 a 10 por un atraco, 3 a y 5 a 20 por ese. O sea que le hubieran podido poner 40 o 50 años si hubiera cúmulo de pena. ¿Qué hizo la jueza? Los jueces, los 3 jueces, dijeron, bueno, no hay cúmulo de penas, yo voy a tomar la pena máxima como establece el código, que como no hay cúmulo de penas, si hay una pluralidad de hechos delictivos, se toma la pena mayor. Y eso fue lo que hizo el tribunal, aplicar la ley. Es que aquí no ha habido nada que no sea lo que dice la ley. La ley nos gusta, pero cuando se aplica comenzamos a buscarle, a ponerle paño tibio. Doctora, la ley es dura, pero es la ley. Doctora, ¿y se ha aplicado en otros casos de personas que no son conocidas de esta manera? Es decir, con condena de 20 años por tentativa de homicidio, de 15 años en atracos, porque hoy escuché que está ocurriendo con frecuencia, o sea, que está ocurriendo más, que no es un caso aislado. Según me han informado de casos, porque yo no he llevado casos de pluralidad de hechos de esta naturaleza, este es el primero, en que hay esa pluralidad de hechos que se conjugan con una tentativa de homicidio. Me han informado que en los últimos, vamos a decir, 10 años, ha habido una mayor cantidad de condenas de este tipo cuando hay pluralidad de hechos. No tengo el dato exacto, sin embargo, aún este hubiese sido el primer caso, es un caso en el que se ha aplicado la ley y que debe servir de ejemplo hacia el futuro. No utilizar este caso para decir que fue excesivo y entonces no aplicarlo en otros casos. Debe ser lo contrario, porque la idea, este caso, y ustedes lo iniciaron, Tuto dice que yo realmente lo que quería era que Sheila participara, porque Sheila, por el trauma que pasó, la esposa de Tuto, le tenía mucho temor a ir al tribunal. Y la entiendo, las víctimas tienen mucho temor, pero luego ustedes se dan cuenta cuando ya están en la sala de audiencias y ven las circunstancias, que la víctima generalmente está arropada por el Ministerio Público, por quienes le defienden, y aunque uno mantiene ese temor que ustedes incluso manifestaron al final cuando él fue condenado, en realidad la víctima normalmente debe estar protegida.
y debe sentirse protegida. Y quien me convenció de esto fue María Cela, fue al revés. María Cela dijo que quería, que no podía ella, y lo voy a decir yo porque dudo que ella lo diga en su propio programa. María Cela dijo, yo no puedo estar todos los días diciéndole a la gente que hay que pelear por sus derechos y que hay que exigirlo, y cuando a mí me violan mi derecho, yo no hacerlo. Y entonces yo lo tengo que hacer. Y me pidió que la acompañara en ese proceso, y yo con gusto, por el cariño que le tengo, pero además porque me parece como ciudadana, lo que ella pretendía hacer era justo y necesario en esta sociedad. Y luego Tuto estaba encantado de continuar este proceso, y nosotros arrastramos a Rebeca y a Sheila en el proceso, y a don Guillermo y al señor a quien le robaron su arma, don Antolino. Don Antolín. Que le robaron el arma hace 6 años. Porte ilegal de armas, sí. De lo cual no necesariamente quedó acusado este individuo, pero que sí tenía un arma ilegal. Para terminar, que se nos acabó el tiempo, una recomendación tanto para las víctimas que se quejan de que se les hace imposible, de que no pueden estar faltando constantemente, de que no pueden pagar un abogado para constituirse en parte civil, de que el Ministerio Público no les hace caso, de que tienen que soltar. Porque muchas veces, bueno, si te robaron un celular y hay que pasar por todo eso, mira, vamos a dejarlo. Pero en este caso hubo tiros, hubo amenaza a la vida de una persona, hubo intento de homicidio, era muy grave. Y a personas le han pasado así y lo han tenido que soltar, y por ende esa gente salen y los vemos en la calle. Y por otro lado, para los delincuentes que andan con armas sobadas asaltando gente, que sepan que hay una diferencia de asaltar a una persona o de tirar un tiro cuando tú estás asaltando, y si ese tiro va directo y pone en peligro la vida de una persona. Las dos cosas. Bueno, a las víctimas hay que entenderlas. El proceso es largo y tedioso. Cuando uno no tiene un abogado, eso es cierto. En este caso nosotros tuvimos que hacer las citaciones porque los tribunales están llenos de casos y se hacen las citaciones y no se verifica bien la dirección, y nosotros tuvimos que hacer esas diligencias que normalmente le tocan al tribunal. Cuando una víctima no tiene esa asistencia, evidentemente le es más difícil, pero eso no es imposible. Aparecen fiscales, los fiscales que participaron en este proceso estuvieron todo el tiempo atentos a este proceso, y yo lo he visto en otros casos que no son de personas conocidas. Aquí la gente se cree que los fiscales no le hacen caso. A veces no lo hacen y a veces uno se encuentra con gente que no le hace caso. Pero precisamente cuando uno se encuentra con ese muro, hay que romperlo. Porque en la medida en que el ciudadano vaya rompiendo ese muro, las cosas, el camino se va allanando. Y si hoy hay muchos delincuentes que han delinquido una y otra vez y están en la calle, también nosotros tenemos una cuota de responsabilidad en tratar de pararlos cuando nos ocurre a nosotros, primero. Segundo, evidentemente las personas que delinquen, cada hecho tiene una consecuencia. Cuando usted comete un hecho, el culpable de la condena que recibe es usted, no la víctima. Si hoy ese muchacho fue condenado a 20 años, no fue porque nadie lo fue a buscar, fue porque él salió a la calle a asaltar. Y tercero, quiero decir que en este país, en todos los barrios de este país, está lleno de gente humilde, de muchachos como él que no han tenido oportunidades y que no andan delinquiendo en la calle. Él es una excepción en la República Dominicana, y por ser una excepción se va a pasar 20 años preso. Bravo. Bien, Laura. Bien dicho. Qué palabras. Con eso terminamos. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado con nosotros. Tuto. No se ha acabado, El seguro va a apelar y después va a recurrir en casación, y lo vamos a seguir informando para que vean que esto no es por privilegio, que hay que fajarse.
hay que fajarse. Gracias, de verdad. Ahora te adoro, mi familia entera. Y yo a ustedes. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos, Mario Alonso Puig, aquí en esta noche, María Cela, quizás el de ese videíto que escucharon hace poco, que estaba en todos los WhatsApps, hablando de lo importante que era bailar y reír en la vida. Ese es el invitado que tenemos en este momento. Ya regresamos. Gracias.